Hola, hola, mis adorados corazones turcos, bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias jugosísimas del universo de las series y telenovelas turcas. Qué alegría inmensa tenerlos aquí conmigo, listos para sumergirnos en el drama, el romance y, por supuesto, los rumores más candentes del momento. Hoy, como lo prometí, vamos a desmenuzar, a diseccionar y a exprimir hasta la última gota de información sobre la noticia que ha hecho temblar los cimientos del fandom turco de Demet y Can. Así es, mis amores. Los nombres que resuenan con la magia de Erkencicus *, la serie que nos hizo creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades y en la posibilidad de encontrar el paraíso en una playa turca. Sanem y Can y Sanem. Dos almas que, al menos en la ficción, se entrelazaron para crear una historia inolvidable que nos mantuvo pegados a la pantalla, soñando con un romance tan apasionado y genuino. Y como ya saben, gracias a la exclusiva que nos trajo esa revista de renombre que siempre tiene los mejores contactos, hay señales de que la historia podría no haber terminado ahí. La revista lo revela, gritan los titulares. Reencuentro secreto. Romance en ciernes. Así que agarren sus palomitas, prepárense un té turco bien cargado y acompáñenme en este viaje de especulación, esperanza y, por supuesto, mucho chisme del bueno. Porque, admitámoslo, ¿quién puede resistirse al encanto de una historia de amor que desafía el tiempo y la distancia? Pero antes de que me acusen de ser una romántica empedernida, quiero recordarles lo de siempre: activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí en su canal favorito siempre encontrarán las noticias más frescas, los análisis más profundos y, sobre todo, las opiniones más honestas sobre todo lo que acontece en el mundo de las series turcas. Y si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia. Suscríbanse y únanse a esta comunidad de amantes del drama turco. Les prometo que se sentirán como en casa. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que al pronunciarlos juntos evocan imágenes de atardeceres dorados, miradas que lo dicen todo, sonrisas cómplices y una conexión que parecía predestinada. Durante el rodaje de Erkencicus *, el set era un hervidero de rumores. Cada abrazo, cada sonrisa, cada mirada se interpretaba como una prueba irrefutable de que el amor que veíamos en pantalla era real. Y nosotros, los fans, nos convertimos en detectives analizando cada detalle, buscando pistas que confirmaran nuestros sueños. Creamos foros, compartimos fotos, tradujimos entrevistas y organizamos campañas en redes sociales para demostrar nuestro apoyo incondicional a la pareja. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es más complicada que la ficción. Después del final de Erkencicus *, Demet y Can tomaron caminos separados. Can, con su espíritu aventurero, se mudó a Italia para perseguir nuevos proyectos y consolidar su carrera internacional. Demet, por su parte, se quedó en Turquía, enfocándose en sus propios proyectos y demostrando su talento en una variedad de roles. La distancia física y la falta de interacción pública alimentaron los rumores de una ruptura y de una relación tensa entre ambos. Los fans, desconsolados, vieron como su sueño de un final feliz se desvanecía poco a poco. Pero agárrense fuerte porque la esperanza renace de las cenizas. Como un fénix que resurge con más fuerza que nunca, la revista ha lanzado la bomba que estábamos esperando. Y no se trata de cualquier revista. Hablamos de una publicación seria y respetada, con una trayectoria impecable y una reputación de tener fuentes confiables y de verificar la información antes de publicarla. Según la revista, Demet y Can han estado viéndose en secreto durante las últimas semanas. Sí, mis queridos, han oído bien. En secreto. La revista afirma que la llama entre ellos nunca se extinguió por completo. Que a pesar de la distancia y del tiempo separados, ambos sintieron la necesidad de reconectar y de explorar la posibilidad de un nuevo comienzo. Al parecer, las primeras conversaciones fueron telefónicas, charlas largas y profundas en las que ambos se abrieron el corazón y compartieron sus sentimientos más sinceros. Estas conversaciones, según la fuente de la revista, fueron fundamentales para reconstruir la confianza y para sentar las bases de una nueva relación. ¿Y dónde se han estado viendo? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. La revista asegura que Demet y Can han estado aprovechando los momentos en que ambos se encuentran fuera de Estambul por motivos de trabajo para reunirse en lugares discretos y alejados de la atención mediática.
Se habla de pequeños pueblos costeros con encanto, hoteles boutique escondidos entre la naturaleza y restaurantes íntimos donde pueden disfrutar de la compañía del otro sin temor a ser fotografiado. Ese por los paparazzi. Pero ojo, la revista no se atreve a confirmar un romance en toda regla. Utiliza términos como reencuentro, acercamiento, conexión especial y química innegable. Lo que sí deja claro es que entre Demet y Can hay algo más que una simple amistad. Algo que trasciende la relación profesional que compartieron en el pasado. Algo que quizás podría convertirse en el amor que todos sus fans han estado anhelando. Ahora bien, es hora de analizar esta información con lupa. No podemos dejarnos llevar por la emoción y creer todo lo que nos dicen a la primera. ¿Es posible que la revista esté exagerando la situación para vender más ejemplares? Por supuesto que sí. Los medios de comunicación a menudo recurren a tácticas sensacionalistas para captar la atención del público. Es posible que la fuente de la revista esté mal informada o tenga sus propios intereses. También es posible. Pero aquí es donde entra en juego nuestra intuición de fans experimentados. Si recordamos las entrevistas que Demet y Can han concedido a lo largo de los años, siempre ha habido un matiz especial al hablar el uno del otro. Incluso cuando negaban cualquier romance se podía percibir un cariño, un respeto y una admiración mutua que iban más allá de la simple amistad. Sus miradas, sus gestos, sus palabras, todo apuntaba a una conexión profunda y significativa. Además hay que tener en cuenta que ambos son personas muy reservadas con su vida personal y que si realmente estuvieran intentando mantener su relación en secreto, harían todo lo posible para evitar ser descubiertos. La discreción en este caso podría ser una señal de que realmente están intentando proteger algo valioso. Otro factor importante a considerar es la madurez de ambos. Han pasado varios años desde el final de *Erkencicus* y ambos han crecido, tanto personal como profesionalmente. Han aprendido de sus errores, han superado obstáculos y han madurado como personas. Es posible que ahora estén en un momento de sus vidas en el que se sientan más preparados para afrontar una relación seria y comprometida. Y quién sabe, quizás este reencuentro secreto sea el primer paso hacia un futuro juntos. Quizás han aprendido que el amor verdadero merece una segunda oportunidad. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Lo mejor es esperar y ver cómo se desarrolla la historia. Mientras tanto podemos disfrutar de la especulación, de los rumores y, por qué no, de la ilusión de que el amor entre Demet y Can, el amor que nos enamoró en *Erkencicus*, pueda hacerse realidad. Podemos volver a ver la serie, analizar cada escena, buscar nuevas pistas y compartir nuestras teorías con otros fans. Ahora, dejando un poco de lado la noticia en sí, me gustaría reflexionar sobre lo que significa esta pareja para muchos de nosotros. Demet y Can se convirtieron en un símbolo de esperanza, de optimismo y de la creencia en el amor verdadero. Su química en pantalla era tan potente que nos hizo creer que todo era posible. Nos hicieron soñar con encontrar a nuestra alma gemela, con vivir una aventura romántica y con tener un final feliz digno de un cuento de hadas. Y aunque su relación personal no haya sido un camino de rosas, la idea de que puedan estar dándose una segunda oportunidad nos llena de alegría y nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo. También me gustaría recordar que independientemente de lo que suceda entre ellos, ambos son individuos talentosos y exitosos que merecen nuestro respeto y admiración. Han trabajado duro para llegar a donde están y han logrado conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Han demostrado su profesionalismo, su dedicación y su pasión por su trabajo. Así que, sea cual sea el futuro que les depare, les deseamos lo mejor en todos sus proyectos y en sus vidas personales. En resumen, mis queridos corazones turcos, la revista ha soltado la bomba, Demet y Can se han estado viendo en secreto. No se confirma un romance en toda regla, pero hay indicios de que entre ellos hay algo más que una simple amistad. La especulación está en su punto álgido y los fans de todo el mundo estamos conteniendo el aliento, esperando a ver cómo se desarrolla esta historia. Estamos expectantes, ansiosos por saber si este reencuentro secreto se convertirá en una relación sólida y duradera. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y noticias frescas. Me encanta compartir estas informaciones con ustedes y leer sus opiniones en los comentarios. Así que por favor, déjenme saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Demet y Can volverán a estar juntos? ¿Creen que la revista está exagerando la situación? ¿Qué les parece la idea de un reencuentro secreto? Quiero saberlo todo.
Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Demet y Can, y suscribirse al canal. Si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y chismes del mundo de las series turcas. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Ciao, ciao. Y recuerden, mantengan la esperanza y sigan soñando con el amor verdadero. Quizás, como Demet y Can, la vida nos sorprenda con un reencuentro inesperado y una segunda oportunidad para ser felices. Hasta la próxima.